buena. Entendiendo que de 9, digamos, de 9 puntos que tenemos, incluso creo que podríamos llegar a tener alguno más por el juego ofrecido o porque hemos estado en algunos partidos cerca de sumar, pero los puntos son buenos. En 7 partidos tener 2 derrotas como hemos tenido, una fuera y otra en casa, y digamos las sensaciones del equipo son buenas, pero también pienso que esto acaba de arrancar y que la exigencia y el día a día nos va a llevar a sufrir mucho, a pesar de que ahora estamos en una zona, digamos, relativamente cómoda. Si miramos la tabla, pienso que cada semana pues la exigencia y los puntos en juego van a ser muy importantes, y nuestro objetivo está muy claro, ¿no? Dejar 3 por detrás. ¿Qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado del equipo, de su rendimiento y de las sensaciones que ha dado en estos 7 primeros partidos? Me han gustado muchas cosas. Primero, que el equipo sigue teniendo esa valentía y esa personalidad que tenía ya tanto el año pasado como el anterior, que fue, por ejemplo, al Calderón, y a pesar de que los primeros minutos sí fueron un poco de dudas o de costarnos entrar en el partido, segundo tiempo el equipo, digamos, se quitó un poco ese peso de encima y jugó con mucha personalidad contra el campeón de liga, ¿no? Como referencia. San Mamés lo mismo, un sitio donde te impone y donde no es fácil. Yo creo que el equipo estuvo muy bien. Me gusta la personalidad del equipo, me gusta que la etiqueta del equipo no se ha perdido en ningún momento, a pesar de estar jugando en primera división. Ese sería quizás el aspecto más a destacar. No hay muchos, pero bueno, quizás tuviera que decidir uno, sería ese. Negativo, bueno, más que negativo sería mejorar, ¿no? Pues un poco la puesta a punto de la gente nueva, evidentemente, tanto los que están jugando como los que no, porque hace falta pues un tiempo, un margen y un día a día que vaya dando pasos para esa mejora que entendemos que tiene que venir. Y poco más, ¿no? Yo creo que el equipo está en una buena línea y el equipo tiene fiabilidad. Luego, evidentemente, enfrente hay un rival que te puede poner en su sitio, que te puede hacer goles, que te puede ganar. Pero el equipo, esa fiabilidad y ese sello, que lo tiene ya desde hace años, creo que lo sigue manteniendo, y creo que ese es el aval un poco de nuestro equipo, ¿no? Bueno, ahora no da la impresión, sino el equipo está muy fuerte, ¿eh? Está, yo creo que físicamente, me recuerdo un poco a Leibar hace unos años cuando empezó a debutar en segunda, basaba mucho en su aspecto físico, hasta que llegaba un momento X que hacía un poco tope. ¿Consideras el aspecto físico por un lado y consideras que hay suficiente potencial con la plantilla? A veces me da la impresión que igual puede quedar corta si sumamos mucho ese aspecto físico, ¿no? Si nos basamos mucho en ese aspecto físico, ¿no? Si hay concordancia, plantilla, físico, rendimiento físico a tope, que puede haber un momento que nos quedemos cortos, pues, no sé, ese riesgo. A ver, las valoraciones es difícil hacerlas a lo que podamos tener a fin de temporada, ¿no? Pero digamos, esta pequeña interrogación, si no recuerdo mal, el año pasado también hubo un momento en donde se preguntó si el equipo iba a tener capacidad física como para poder afrontar esa recta final en una liga mucho más larga que la que es ahora, ¿no? Y lo tuvo. El anterior, en ese playoff en donde había que jugar pues 3 eliminatorias para ascender, y la tuvo. Este año tenemos una competición más corta en cuanto a, si la comparamos con los 2 últimos años. El estado físico del equipo
hablar solamente del estado físico es complicado. Primero porque hay un componente psicológico, estado emocional, puntos, situación en la tabla, tranquilidad. Bueno, en función de cómo vayan las cosas, pues habrá momentos en donde se pueda pensar que el estado físico no es el adecuado o no. Nosotros somos más de pensar que el estado físico va muy unido al estado psicológico o al estado emocional del equipo, que yo creo que hay un trabajo hecho y un día a día que nos va a hacer crecer y nos va a hacer estar bien. Pienso que el cuerpo técnico tiene suficiente bagaje y suficiente crédito como para pensar que en 2 años el estado físico ha sido óptimo y este año no tiene por qué no serlo. ¿Estamos fuertes a nivel físico? Sí, pero es que nuestro equipo es eso. Nosotros somos un equipo físico, un equipo que necesitamos atletas preparados para jugar a fútbol, pero evidentemente hay un componente físico importante en él y por ahí hemos ido afinando un poco en la confección de la plantilla, ¿no? Esa interrogación yo diría que va a ser más el nivel y la velocidad de la competición más que el estado físico, ¿no? No creo que tengáis dudas sobre ello. Y la segunda pregunta, lo de la plantilla, estamos 23 jugadores con 3 porteros. Yo creo que hay jugadores que doblan más de una posición y les da esa polivalencia que tanto nos gusta y tantas opciones le da al entrenador para poder utilizar a varios de ellos. Y creo que la plantilla hay suficiente competitividad y suficiente número de jugadores para poder afrontar una competición tan exigente como es la primera, ¿no? Muchas veces, por tener más jugadores, no estás mejor. Incluso pienso que muchas veces puedes estar hasta peor. Primero, porque hay jugadores que se quedan fuera, que no se enganchan, que no tienen ese día a día de calidad en las sesiones, y en la confección de la plantilla que la hemos estado trabajando, sobre todo Gaisca y yo, pues era una cosa que la teníamos bastante clara, ¿no? Que no por tener 2 fichas libres las tenemos que ocupar.